¿Cuál era la razón del tema? Que si en algún momento uno sentía que las reservas flaqueaban, tenía 20 años para hacer el cambio. Antes no se podía, y en temas de energía esos son los plazos que se manejan. Año 2005, entrevista en la revista Forbes. Lo pueden ustedes buscar. Yo prefiero omitir nombres. Los hechos me parece que son importantes. Año 2005, revista Forbes. Un exministro de Economía y Finanzas que recientemente había dejado el cargo, había ido a trabajar para la empresa Hantoil de los Estados Unidos, preparando el proyecto de exportación del gas de Camisea. Luego que terminó de preparar el proyecto de exportación de gas de Camisea, regresó acá al país y retomó el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, de un lado de la mesa pasó al otro y después regresó al primero para firmar los nuevos contratos. ¿Qué hacían en esos nuevos contratos? Se dio el lote 56 que tenía reservas probadas. Para dejar la idea bien clara, ya se había producido el sorteo de la lotería y era el billete ganador. ¿Ya? Se vendió el billete ganador después de la lotería al precio de cualquier billete. Eso es lo que se hizo. Entonces, el lote 56 se dio a una empresa sin que pagase absolutamente nada por él y en las mismas condiciones que se da un lote para exploración. En la exploración, la empresa va a arriesgar dinero y no sabe si va a encontrar o no va a encontrar. En el mundo el promedio es que de 10 perforaciones, 9 salen mal, una cierta. Esa una que es cierta tiene que pagar por las 10, ¿no? En este caso era una de las que habían acertado y se le estaban dando como si fuera cualquiera de las 10. Y encima tenía una cláusula, me acuerdo alguna vez dije, era un contrato infame, es un contrato infame para el Perú. En esa cláusula lo que se había hecho es el arte de confundir. Entonces se pusieron unas definiciones en términos muy difíciles de entender dentro del contrato. Las entiende un experto, pero no las entiende cualquiera. Yo me acuerdo que un congresista me pidió que las interpretase porque sus asesores no habían podido interpretarlas. Entonces, ¿qué hacía? Decía que se pagaban 30% de regalías en unos casos debajo de un precio internacional y 38% por encima de ese precio internacional. O sea, la mayor parte era 30% y había 38% por encima de ese precio internacional. ¿Por qué 38%? Porque Camisea por licitación obtuvo 37.24 y eso permitía poner en los titulares 38 es ligeramente superior a 37.24. Eso permitía poner en los titulares que se habían negociado obteniendo mayores regalías que en Camisea, lo cual no era cierto. Pero se puso así en los titulares, nota de prensa del Ministerio de Energía de la época, y se ha negociado con mayores regalías que las del contrato de Camisea. Y luego había una tablita. Entonces en la tablita uno entraba con el precio internacional y abajo era el precio sobre el cual se pagaba la regalía. O sea, la regalía no se pagaba sobre el internacional, se pagaba sobre un segundo precio, ajustándole una fórmula matemática. El segundo precio era más o menos la séptima parte del precio internacional. Para que vean el ejemplo matemático, si el precio internacional era $3.50 el millón de BTU, la séptima parte eran 50 céntimos y las regalías se pagaban sobre 50 céntimos, no sobre $3.50. 30% de regalías sobre 50 céntimos era 15 centavos de dólar por millón de BTU, lo cual era increíblemente baja. Ese era en el lado bajo de la tabla. Los que negociaron el contrato, los que aprobaron el contrato, y creo que la Contraloría nunca les preguntó, nunca tuvieron la previsión de decir, pero aquí hay un precio mínimo. Años después, un ministro pidió que eso fuese
el precio local. O sea que no podría ser ese precio menos el precio al que se vendía localmente, lo cual tenía un sentido. Pero ese contrato no tiene tope inferior. Y esa es parte de la trampa que lleva a lo de las reexportaciones. Ustedes recuerdan el caso de las sobreganancias y la renegociación durante este gobierno, durante la época que Salomón era primer ministro, que se hizo la renegociación minera para las sobreganancias, ¿cierto? El concepto de las sobreganancias es que cuando el precio es muy alto, no es mérito de la empresa, no es mérito de la tecnología, es una cuestión de mercado. Entonces es mérito de la molécula. Y el dueño de la molécula tiene derecho a ganar más y entonces se suben los impuestos. La cláusula de sobreganancias de ese contrato de Camisea, el lote 56, dice que si el precio internacional es superior a 10, se paga como 10. Que en cristiano significa todo lo que está por encima de 10 desde la empresa. O sea, si hay sobreganancias, no es el Estado el que se beneficia, no recibe absolutamente nada, todo se lo lleva la empresa. Es ese contrato el que se usó en esto, y les explico cómo. Entonces, si el gas fuera lo que se llama un bien transable, una commodity, significaría que habrían sistemas de transporte tan amplios que fácilmente se llevaría de un sitio a otro. Entonces, los precios entre continentes no variarían gran cosa. Cuando ocurrió, en el año 2010 estaba muy cercano el caso del tsunami que hubo en Japón, la planta de Fukushima, que equivalía ella sola a 2 veces la cantidad de energía que consume todo el Perú, que había tenido que ser sustituida, y había unas necesidades grandes de gas en Japón y también en China, en Asia en general, por el crecimiento de la economía, y en Europa. Aurelio mencionó los precios hace un momento, yo incluso lo recordaba para el año 2010 como un poco más bajos, $2.50 en el mercado norteamericano, en los Estados Unidos, $6 en Europa y 10 a 12 dólares en Asia. Son los precios que yo recordaba en esa época. Y el Perú había ya terminado con la planta de licuefacción, que era la que iba a servir para la exportación. Pero para exportar se requerían 2 cosas: la planta de licuefacción para que el gas pudiera salir como líquido, y la planta de regasificación para del líquido volverlo a convertir en gas en México. Y México no cumplió con tener a tiempo la planta de regasificación, por lo tanto el gas no podía llegar a México. Entonces, si yo tenía el gas, si tenía los barcos y en México no lo podían recibir, ¿qué era lo lógico? Lo lógico es que el gas lo colocasen donde estuviera el precio más alto, en Japón o en China, y bueno, si no, pues en Europa, pero lo natural era Japón y China. Entonces, yo revisaba las notas de Perú Petro, revisaba los embarques y veía que el gas estaba yendo a Estados Unidos. Esto es como exportarle hielo a los esquimales, ¿no? Entonces uno no espera precio de oro por exportarle hielo a los esquimales, ¿no? Y tuve la sospecha de que allí lo que se estaba haciendo es, se estaba internando el gas en los Estados Unidos, y de ahí se estaba sacando y llevando a los mercados y llevándose todo el diferencial. Yo les expliqué la tablita. Entonces, si el precio era vamos a poner un número divisible entre 7, $2.80 el millón de BTU. ¿Ya? Entonces, y se llevaba a un mercado donde se pagaba $2.80, entonces la regalía se pagaba más o menos sobre la séptima parte de eso, o sea, sobre 40 centavos. Al Perú le daban 12 centavos de regalía y listo el Perú. Luego se retomaba el gas de los $2.80 y se vendía en Japón a 12. Y toda la diferencia era para la empresa. O sea, para uno que no ha nacido ayer, es absurdo pensar que alguien está colocando el gas en Estados Unidos. ¿Qué clase de negociantes serían? Tendrían que ser
muy malos negociantes, no estarían en, no estarían en la actividad.